El sol nacía en el horizonte, un disco de fuego que derramaba su luz sobre los campos de agave azul, haciendo que las hojas espinosas brillaran como cuchillas plateadas. Sofía sentía el calor en su piel, un abrazo familiar que la acompañaba desde la infancia. Sus manos, encallecidas por la tierra, acariciaban una de las plantas, sintiendo la savia pulsante bajo la corteza gruesa. Este lugar era más que su hogar. Era el legado de su familia, un testamento de generaciones que habían derramado sudor y sangre en aquel suelo árido. Cada agave era una historia, una promesa de futuro. Ella soñaba con expandir el pequeño negocio familiar, con llevar el nombre de sus padres más allá de las fronteras del pueblo, honrando la memoria y el trabajo de todos los que vinieron antes que ella. La inocencia de sus sueños era tan pura como el destilado que su familia producía. El aire de la mañana, generalmente lleno del canto de los pájaros y el zumbido de las abejas, traía consigo un olor a polvo y, en poder, la llegada de Ricardo Montoya, conocido en susurros temerosos como la Bestia, era siempre un evento que silenciaba la rutina del campo. Cabalgaba un semental negro como la noche, su silla de montar ornamentada con plata que cegaba bajo el sol. Esta es la historia de una mujer que fue enterrada viva y regresó del infierno para cobrar venganza. Si quieres ser testigo de una de las historias más brutales y emocionantes que jamás hayas visto, tienes que hacer una cosa ahora mismo. ¡Suscríbete! Estamos en una misión para llegar a 1000 almas valientes que no le temen a la oscuridad. Demuestra que eres una de ellas. Dale al botón de suscribir y comenta abajo desde qué país estás presenciando este nacimiento del infierno. Sofía observaba desde lejos, junto a su padre, mientras Montoya daba un discurso en la plaza del pueblo. Sus palabras eran como la miel, dulces y envolventes, pero dejaban un sabor amargo de premonición. Hablaba de un futuro grandioso, de ferrocarriles y de riqueza, pero su mirada barría las tierras con la codicia de un conquistador. El padre de Sofía, un hombre de honor y tradición, se negaba a vender. «Esta tierra tiene las raíces de nuestra familia. No tiene precio», decía él, con la firmeza de un roble antiguo. Esta negativa, sin embargo, no fue vista como un acto de dignidad, sino como un desafío que la Bestia no estaba dispuesto a tolerar, pues en su mundo todo y todos tenían un precio, ya fuera en oro o en sangre. La comunidad, antes unida, comenzó a fracturarse bajo la presión de Montoya. Algunos, seducidos por las promesas de una vida mejor, vendieron sus herencias por un puñado de monedas. Otros, temiendo la reputación que lo precedía, cedieron sin luchar. La familia de Sofía, sin embargo, se convirtió en un símbolo de resistencia, un pequeño bastión de orgullo en medio de un mar de miedo y sumisión. Se aferraban a la creencia de que el honor familiar y el respeto por los antepasados eran más valiosos que cualquier fortuna que Ricardo pudiera ofrecer. No sabían que, para un hombre como él, la resistencia no inspiraba respeto, sino un odio frío y calculador, una necesidad visceral de aplastar a cualquiera que osara desafiar su poder absoluto. La noche en que todo terminó, llegó sin aviso, envuelta en una oscuridad sin luna. El sonido que despertó a Sofía no fue el del viento aullando, sino el de madera partiéndose. La puerta de su casa fue arrancada de sus bisagras con una violencia brutal. Hombres de Montoya, con los rostros cubiertos por pañuelos y los ojos vacíos de alma, invadieron su hogar. No hubo diálogo, no hubo negociación, solo el lenguaje frío e implacable de la violencia. Sofía vio a su padre luchar con la furia de un león para proteger a su familia, pero fue sometido por la superioridad numérica. Su madre, que intentó intervenir, fue silenciada con una crueldad que manchó las paredes de la casa con el color de la tragedia. Ricardo Montoya entró al final, sus pasos lentos
y, deliberados, resonando en el silencio mortal. Él no usaba máscara, quería que vieran el rostro de su verdugo. Había una sonrisa en sus labios mientras observaba la destrucción que había ordenado. Se acercó a Sofía, que estaba paralizada por el horror, y le sujetó el rostro con una mano. «Tu tierra ahora es mía», susurró, sus palabras cargadas con el veneno de la victoria. «Y para que no haya dudas sobre quién manda aquí, voy a borrar tu linaje de la memoria». La frialdad en sus ojos era la de un demonio, un vacío donde cualquier vestigio de humanidad había sido extirpado por la codicia y el poder. Lo que siguió fue una pesadilla de fuego y humo. Incendiaron la hacienda, las llamas consumiendo los recuerdos de una vida entera, transformando la casa en un esqueleto ennegrecido contra el cielo nocturno. El olor a madera quemada se mezclaba con el olor metálico de la sangre, una profanación que el viento esparcía por la tierra. Sofía fue arrastrada afuera, forzada a ver el fuego devorar su pasado, su presente y su futuro. Cada crujido de la madera en llamas era como un grito de agonía de sus ancestros. Ella era la última testigo del fin de su linaje, y la bestia quería que sintiera cada segundo de esa aniquilación. La llevaron al desierto, a un lugar donde los coyotes cantaban canciones fúnebres y la tierra estaba sedienta de secretos. Cavaron una fosa poco profunda, una tumba anónima bajo las estrellas indiferentes. Montoya la observaba con un desprecio glacial, la subestimó, viendo en ella solo a una campesina frágil, una pieza insignificante en su gran tablero de poder. Para él, ella era solo otra víctima olvidada, un detalle final que debía ser limpiado para consolidar su dominio. Él creía que, al enterrarla, estaría enterrando la última brasa de esa familia terca, asegurando que ninguna semilla de venganza pudiera brotar de esa tierra manchada. La tierra no olvida la sangre derramada. Fueron las últimas palabras que le dirigió, no como una advertencia, sino como una declaración de su poder. Pero los hombres olvidan a los muertos. Con un gesto de cabeza, sus hombres la arrojaron a la fosa. Sofía sintió el impacto contra la tierra dura, el aire siendo expulsado de sus pulmones. La primera palada de tierra en su rostro fue un choque de realidad, la oscuridad y el peso de la muerte inminente. No luchó, no gritó, su cuerpo estaba roto, pero su mente estaba en llamas, grabando el rostro de Montoya, el sonido de su voz, el olor de su crueldad. El mundo se fue convirtiendo en una mancha de dolor y asfixia. La oscuridad la envolvió por completo. El peso de la tierra era abrumador, un manto de silencio y finalidad. El aire se volvió escaso, cada respiración un esfuerzo desesperado. Allí, en el vientre frío de la tierra, la joven Sofía, llena de vida y esperanza, comenzó a morir. Sus sueños con el campo de agave, la risa de su madre, el abrazo de su padre, todo se desvanecía en una agonía silenciosa. Estaba siendo enterrada no solo con su cuerpo, sino con todo su mundo. La chica que ella era, la inocente campesina, fue sofocada bajo el peso de la traición y la pérdida. Era el fin, o así parecía, pero el destino, a veces, tiene un sentido de la ironía cruel. Esa noche, el cielo, que había estado tan despejado e indiferente, se cerró. Una tormenta torrencial, rara en esa región árida, se desató sobre el desierto. La lluvia cayó con una furia bíblica, empapando el suelo, transformando el polvo seco en un lodo espeso y pesado. El agua, en fuente de vida, se convirtió en su improbable aliada. La tierra que la aprisionaba comenzó a ceder, a licuarse. La fosa poco profunda, mal hecha en la prisa de la crueldad, no resistió la fuerza de la naturaleza. El agua se abrió paso, aflojando el agarre mortal del suelo. Un instinto primordial, una chispa de pura voluntad de vivir, se encendió en las profundidades de su conciencia. Fue menos un pensamiento y más una convulsión. Su cuerpo, movido por una fuerza que no sabía que poseía, comenzó a moverse,
Los dedos arañaron el lodo buscando una salida. Los pulmones ardían por la falta de aire, pero la promesa de una sola respiración la impulsaba. Era una batalla contra la propia muerte, librada en la oscuridad y el silencio. Cada centímetro ganado era una victoria contra el destino que Montoya había escrito para ella. Ya no estaba luchando por su vida antigua, sino por algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su mano rompió la superficie. Los dedos, cubiertos de lodo y sangre, se estiraron hacia el cielo tormentoso, agarrando el aire como si fuera la propia salvación. Fue una imagen fantasmagórica, una mano emergiendo de la tierra empapada, un renacimiento profano en medio de la furia de la tormenta. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró fuera de su propia tumba, escupiendo tierra y agua. Yacía en el lodo, temblando, no de frío, sino de la transformación que había ocurrido en su interior. La lluvia lavaba la sangre y la suciedad de su cuerpo, pero no podía limpiar la mancha en su alma. Al levantarse, tambaleante bajo la tormenta, ya no era Sofía. La chica que amaba los campos de agave estaba muerta y enterrada en esa fosa. En su lugar nació una mujer forjada en el dolor y bautizada en la venganza. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora contenían la frialdad de una sepultura y el fuego de un infierno particular. Miró al desierto, no como una víctima perdida, sino como una depredadora en su nuevo territorio. El mundo no le había dejado nada que perder, y esa ausencia de miedo era ahora su mayor arma. Ya no sentía el dolor de sus heridas, solo el peso de un único y abrumador propósito. Su viaje comenzó allí, en esa noche de tormenta y renacimiento. Caminó durante días, guiada por una determinación inquebrantable. El desierto, que debería haber sido su tumba, se convirtió en su santuario, su campo de entrenamiento. Le enseñó a soportar el hambre, la sed y el dolor. El paisaje austero e implacable reflejaba la nueva aridez de su alma. Cada paso la alejaba más de la mujer que había sido y la acercaba al instrumento de venganza en que necesitaba convertirse. Se alimentaba de raíces amargas y de recuerdos ardientes, cada imagen de la masacre alimentando la llama fría que ahora ardía en su pecho. Finalmente llegó a una ciudad fronteriza sin ley, un lugar polvoriento y olvidado por Dios, donde la gente iba a desaparecer. Era un refugio para forajidos, mercenarios y almas perdidas. Un lugar perfecto para que un fantasma comenzara una nueva vida. Nadie hacía preguntas allí, pues todos tenían un pasado que preferían mantener enterrado. Adoptó un nuevo nombre, una nueva identidad, moviéndose entre las sombras, observando y aprendiendo. La ciudad era un microcosmos del mundo de Montoya, un lugar gobernado por la fuerza y la astucia, donde la moralidad era un lujo que pocos podían permitirse. En este crisol de violencia y desesperación, Sofía comenzó a forjarse. No buscaba la fuerza bruta de los hombres que la rodeaban, sino una fuerza más sutil y letal. Aprendió a leer a las personas, a identificar sus debilidades, sus miedos y sus ambiciones. Aprendió a manejar un cuchillo con la precisión de un cirujano y una pistola con la calma de un veterano. El dinero que consiguió, a través de trabajos que ponían a prueba sus límites, no era para su comodidad, sino para comprar información. Cada moneda era una inversión en su plan, un paso más en la telaraña que estaba comenzando a tejer alrededor de Ricardo Montoya. Pasaba las noches en una habitación miserable, con paredes delgadas como el papel, pero en su mente construía una fortaleza. Estudiaba cada detalle que conseguía sobre el imperio de la bestia, sus negocios, sus socios, sus enemigos, la lealtad de sus hombres. Aprendió que su poder no era absoluto. Era un castillo de naipes construido sobre el miedo y la codicia. Y ella, la chica que él había desechado como basura, sería el soplo de viento que los
derribaría. Su venganza no sería un acto rápido de pasión, sino una campaña metódica, una muerte lenta y dolorosa de todo lo que él amaba. Una noche, se miró en un trozo de espejo roto. El rostro que le devolvió la mirada era el de una extraña. Las líneas suaves de la juventud habían sido reemplazadas por una dureza cortante. Los ojos, antes marrones y cálidos, eran ahora dos abismos de fría determinación. La inocencia había sido quemada, y en su lugar solo quedaba la cicatriz. En ese momento, se dio cuenta de que la lucha más difícil no sería contra Montoya, sino contra el fantasma de la chica que solía ser. Necesitaba silenciar esa voz interior, la voz que lloraba por la pérdida, para que la voz de la venganza pudiera hablar más alto. El conflicto interno era una batalla silenciosa que se libraba todas las noches. Los recuerdos de su familia la atormentaban, no como recuerdos dulces, sino como espectros que exigían justicia. Temía convertirse en el monstruo que cazaba, volverse tan cruel y vacía como la bestia, pero el rostro sonriente de él, grabado en su memoria mientras la enterraba, era el combustible que apagaba cualquier duda. La pregunta que la perseguía no era si tenía derecho a vengarse, sino qué quedaría de ella cuando todo terminara. ¿Sería capaz de encontrar el camino de regreso, o estaría condenada a vagar para siempre en la oscuridad que había abrazado? Se convirtió en una leyenda susurrada en los rincones oscuros de la ciudad fronteriza, un espectro conocido solo como Pesadilla. Nadie conocía su rostro ni su nombre verdadero, pero historias sobre sus hazañas comenzaron a circular. Un cargamento de armas de Montoya que desapareció misteriosamente. Uno de sus secuaces más leales encontrado muerto, con una expresión de puro terror en el rostro y sin un solo disparo. Eran ataques pequeños, quirúrgicos, diseñados no para destruir, sino para desestabilizar, para plantar las semillas de la duda y la paranoia en el corazón del imperio de su enemigo. Sofía aprendió a usar el machismo y la arrogancia de sus adversarios en su contra. Ellos buscaban a un hombre, un rival, un ejército. Jamás sospecharían de una mujer moviéndose silenciosamente por las grietas de su mundo. Ella era invisible para ellos, una sirvienta, una prostituta, una viuda anónima. Usaba estos disfraces para acercarse, para escuchar, para recolectar los secretos que serían usados como armas. Cada información era un clavo en el ataúd que estaba construyendo para Ricardo Montoya, un ataúd hecho no de madera, sino de traición, miedo y ruina. Su primera visita de regreso a su antiguo hogar fue la más difícil. Las ruinas de la hacienda de su familia se erigían como un monumento fantasmagórico a su pérdida. El campo de agave, antes vibrante, estaba ahora abandonado y ahogado por la maleza. Caminó por las cenizas de su casa, tocando las paredes carbonizadas, el lugar donde su madre cayó. El dolor era un cuchillo físico en su pecho, pero no lloró. En cambio, absorbió ese dolor, transformándolo en una armadura, en un recordatorio de su propósito inquebrantable. Ese lugar ya no era un hogar, era un altar de venganza. Encontró el lugar exacto de su fosa en el desierto. La tierra todavía guardaba la cicatriz de la violencia. Se arrodilló allí, sintiendo la energía de ese suelo que había sido a la vez su tumba y su cuna. Fue un momento de comunión sombría con su pasado. Hizo una promesa silenciosa a los espíritus de su familia, una promesa que sería sellada con la caída de Montoya. No pedía paz para sus almas, pues sabía que la paz solo llegaría cuando la justicia, su justicia, fuera hecha. La tierra, pensó, no olvida la sangre derramada, y ella era la memoria viva de esa tierra. Mientras tanto, Ricardo, la bestia Montoya, vivía en su fortaleza, una lujosa y opulenta hacienda que era un insulto a la pobreza que la rodeaba. Era el rey de su dominio, rodeado de secuaces leales y aduladores. Los pequeños sabotajes en sus negocios
eran, un principio, solo irritaciones, problemas menores atribuidos a rivales o a la incompetencia de sus subordinados. Estaba ciego por la arrogancia, incapaz de concebir que una amenaza seria pudiera surgir de un lugar que ya había aplastado y olvidado. Celebraba su poder con fiestas extravagantes, brindando por su éxito sobre los huesos de sus víctimas. La primera vez que el nombre Pesadilla llegó a sus oídos, se rió. Lo consideró una invención de los campesinos, un cuento popular para asustar a los niños, un fantasma que castigaba a los malos. Él, que se consideraba por encima de tales supersticiones, descartó la idea con desprecio. Sin embargo, a medida que los incidentes se volvían más audaces y más perjudiciales, la semilla de la inquietud comenzó a brotar. Había una inteligencia, un patrón en los ataques que lo dejaba incómodo. Alguien o algo conocía sus operaciones íntimamente. Alguien conocía sus debilidades. La cacería había comenzado, pero solo uno de los bandos sabía que estaba en guerra. La introducción de la historia nos lleva a un punto de ebullición silenciosa. Sofía, ahora la encarnación de una pesadilla, está lista. Ya no es la víctima, sino la cazadora. Tiene las herramientas, la voluntad y un plan meticuloso. El escenario está listo para un enfrentamiento que no será solo de balas y cuchillas, sino de inteligencia y voluntad. Es la historia de una mujer que fue enterrada, pero que se negó a permanecer muerta. Una mujer que se levantó de la tierra no para buscar el cielo, sino para arrastrar a su enemigo al infierno que él mismo creó. El viaje de Sofía será largo y peligroso. Necesitará navegar por un mundo de traiciones y alianzas frágiles, donde cada rostro amigo puede esconder a un enemigo. Tendrá que confrontar no solo a los hombres de Montoya, sino también a los demonios dentro de sí misma. La pregunta que flota en el aire no es si conseguirá su venganza, sino cuál será el costo final para su alma. La transformación de una joven soñadora en un ángel vengador es un camino sin retorno, un descenso a un abismo del cual puede que nunca más emerja. En su soledad, a veces tocaba un pequeño amuleto que había pertenecido a su madre, el único objeto que sobrevivió al incendio, encontrado por ella en las cenizas. Era una conexión frágil con el mundo que había perdido, un recordatorio del amor que un día la nutrió. Este pequeño objeto representaba su conflicto interno, la memoria del amor contra la necesidad de odio. Mantener ese amuleto era un acto de desafío, una negativa a dejar que la oscuridad la consumiera por completo. Era la prueba de que, en algún lugar bajo las capas de dolor e ira, la semilla de la antigua Sofía todavía existía, esperando quizás una oportunidad para florecer de nuevo. La narrativa se prepara para el próximo acto, donde la guerra de guerrillas de Sofía contra el imperio de Montoya comenzará a intensificarse. Pasará de las sombras a una confrontación más directa, probando los límites de su coraje y de su humanidad. El escenario está montado, los personajes han sido presentados y el conflicto central, la cacería de un fantasma a una bestia, está a punto de desarrollarse en toda su intensidad brutal y emocional. El polvo del desierto mexicano está a punto de mancharse con más sangre, en una danza de muerte orquestada por una mujer que ya no tiene nada que perder. La primera fase de la venganza de Sofía no comenzó con el estruendo de una pistola, sino con el silencio corrosivo de la ruina. Ella sabía que el poder de Ricardo Montoya se sostenía en dos pilares: la lealtad de sus hombres y el flujo constante de oro de sus minas. Fue el segundo pilar el que decidió atacar primero. Con información obtenida en la ciudad fronteriza, descubrió la ruta de un importante envío de plata destinado a consolidar una alianza política crucial para la bestia. No intentó un asalto directo, lo que sería esperado y ruidoso.
En cambio, usó su conocimiento de la tierra, un conocimiento que Montoya había despreciado. Creó un deslizamiento de rocas en un paso estrecho en las montañas, una trampa natural y mortal que se tragó la carreta y a sus guardias. El resultado fue devastador para Montoya. La pérdida de la plata fue significativa, pero la pérdida de reputación fue aún peor. Sus aliados políticos comenzaron a dudar de su capacidad para controlar su propio territorio. La bestia, furioso, culpó a sus secuaces por la incompetencia, castigándolos severa y públicamente. Vio el evento como un acto de rivales, un desafío directo de otro cacique. Su arrogancia le impedía ver la verdad. No era la fuerza de un ejército lo que lo desafiaba, sino la inteligencia de un fantasma. Reforzó sus guardias, duplicó sus patrullas, pero estaba buscando en el lugar equivocado, cazando a un enemigo que no existía, mientras la verdadera amenaza se movía silenciosamente, preparando el próximo golpe. Sofía se dio cuenta de que, aunque podía herir a Montoya, para desmantelarlo necesitaría más que sabotaje. Necesitaba conocimiento, una comprensión profunda de su red de poder. Las historias en la ciudad fronteriza la llevaron a un nombre, Mateo, un exescribano y periodista aficionado que, años atrás, se atrevió a publicar en un pequeño panfleto las primeras atrocidades de Montoya. Como resultado, fue desacreditado, su reputación destruida y fue forzado a vivir como un recluso, un hombre quebrado por el mismo poder que Sofía ahora combatía. Encontrarlo fue un desafío, pues vivía aislado, ahogado en tequila y amargura, en una cabaña en las afueras de un pueblo olvidado, rodeado de pilas de libros y periódicos amarillentos. El primer encuentro entre ellos fue tenso. Mateo, con ojos desconfiados y una barba descuidada, la recibió con la hostilidad de un animal herido. No quería nada con el mundo que lo había aplastado. Pero Sofía no vino con súplicas. Habló con una calma cortante, detallando su plan, su metodología. No pidió su ayuda. Le ofreció una oportunidad de reescribir el final de su propia historia. Mateo vio en sus ojos no el brillo de la esperanza, sino la llama fría de una determinación que él mismo había perdido. Vio en ella la personificación de la justicia poética, la víctima regresando para atormentar al verdugo. A regañadientes, una chispa de su antiguo yo se encendió y aceptó. La cabaña de Mateo se convirtió en el cuartel general secreto de la guerra de Sofía. Allí, entre mapas polvorientos y anotaciones antiguas, él se convirtió en su mentor y estratega. Él era la mente, ella era la cuchilla. Le enseñó sobre los libros de contabilidad secretos de Montoya, sobre las alianzas frágiles que mantenía a través del chantaje, sobre la codicia y la desconfianza que corroían el corazón de sus tenientes más cercanos. «No ataques la fortaleza, Sofía», le decía, señalando un mapa. «Ataca las grietas en los cimientos. Un imperio construido sobre el miedo se derrumba desde adentro». Juntos comenzaron a trazar un plan mucho más sofisticado. La guerra psicológica. El siguiente objetivo no sería la riqueza de Montoya, sino la lealtad de sus hombres. Mateo sabía que el brazo derecho de la bestia, un hombre brutal llamado el Cuchillo, era secretamente ambicioso y resentido. Sofía comenzó a plantar semillas de discordia, interceptó a un mensajero y falsificó una carta, imitando la caligrafía de Montoya, sugiriendo que un rival de El Cuchillo dentro de la organización sería promovido. La carta fue accidentalmente encontrada por el Vicente, hombre adecuado, un chismoso conocido en la cantina local. La paranoia, como una plaga, comenzó a extenderse rápidamente entre los hombres de Montoya, que empezaron a mirarse con sospecha y miedo. La tensión dentro de la hacienda de Montoya se volvió palpable. El Cuchillo, envenenado por la semilla de la duda, comenzó a cometer errores,
actuando por su cuenta para demostrar su valía, lo que irritó profundamente a la bestia. Sofía observaba desde lejos, viendo florecer su estrategia. No necesitaba disparar una sola bala. Solo susurros, mentiras y la propia naturaleza corrupta de los hombres de Montoya eran suficientes para que comenzaran a devorarse entre ellos. Ricardo, sintiendo que su control absoluto se le escapaba de las manos, se volvió aún más volátil y violento. Su furia ciega le impedía ver que estaba siendo manipulado con una precisión magistral. La obra maestra de su campaña psicológica fue la ruina de El Martillo, el capataz responsable de la seguridad de las minas. Sofía robó una pequeña cantidad de oro y plantó parte de él en los aposentos del hombre, junto con una carta falsificada de un comprador rival. Luego, envió una nota anónima a Montoya detallando la traición. Ricardo, ya al límite de su paranoia, no dudó. Arrastró a El Martillo a la plaza principal, acusándolo de traición frente a todos sus hombres. El capataz, que era leal a pesar de ser brutal, imploró por su vida, pero Montoya, queriendo hacer una demostración de fuerza, lo ejecutó a sangre fría. Este acto de crueldad fue un punto de inflexión. Montoya creía estar reafirmando su poder, pero en realidad estaba destruyendo la base sobre la que se construyó. Sus hombres, que antes lo seguían por una mezcla de miedo y respeto distorsionado, ahora lo seguían solo por miedo. La lealtad se había evaporado, reemplazada por un terror silencioso y la certeza de que cualquiera de ellos podría ser el próximo. Comenzaron a cuestionar la cordura de su líder, que veía traidores en cada sombra. El imperio de la bestia comenzaba a crujir bajo el peso de su propia tiranía, impulsado por la mano invisible de Pesadilla. En medio de esta campaña de desestabilización, Sofía sentía el peso de sus acciones. Cada mentira, cada vida que indirectamente destruía, dejaba una nueva cicatriz en su alma. Era eficaz, era brillante en su venganza, pero el costo era alto. Una noche, atormentada por pesadillas que no eran sobre su pasado, sino sobre el monstruo en que se estaba convirtiendo, se encontró caminando por las calles silenciosas de su antiguo pueblo. La necesidad de conectarse con algo puro, algo que existía antes de la oscuridad, la llevó instintivamente a la única puerta que siempre había estado abierta, la de la vieja iglesia. Allí dentro el olor a incienso y cera de vela la transportó a un tiempo más simple. El padre Francisco estaba rezando, su figura encorvada iluminada por la luz temblorosa de una sola vela. Se giró al sentir su presencia, y en sus ojos viejos y cansados no vio un fantasma ni una asesina. Vio a la pequeña Sofía, la niña que había bautizado y visto crecer. «Hija mía», dijo, su voz suave pero llena de una tristeza profunda. «Rezo por tu familia todas las noches, pero últimamente he estado rezando aún más por ti». La conversación entre ellos no fue de acusación, sino de preocupación. El padre Francisco era la brújula moral que Sofía había intentado ignorar. No le pidió que se detuviera, pues sabía que la herida era demasiado profunda. En Melanson, cambio, le recordó a la mujer que ella era, la bondad que existía en su corazón. La venganza es un veneno que bebes esperando que el otro muera, Sofía. No dejes que te mate a ti también. No pierdas tu alma en esta guerra. Las palabras del padre no la desviaron de su camino, pero la forzaron a enfrentar el abismo dentro de sí misma. La lucha interna se intensificó. ¿Estaba buscando justicia o simplemente entregándose al odio? Las palabras del padre resonaron en su mente, creando un dilema que la atormentaba. ¿Se estaba volviendo tan cruel como el hombre que la destruyó? La línea entre justicia y venganza se estaba volviendo cada vez más delgada, y ella caminaba sobre ella como un equilibrista en una cuerda floja sobre un precipicio. Este momento de profunda reflexión la hizo darse cuenta de que la muerte de Montoya sería un final demasiado fácil para él. La verdadera justicia no era matarlo,
sino forzarlo a vivir la misma pesadilla que él le impuso, la pérdida de todo, la soledad, la desesperación de ver su mundo desmoronarse, pieza por pieza, mientras él miraba impotente. Este momento de claridad redefinió su misión. Ya no se trataba solo de destrucción, sino de una aniquilación simbólica. Quería que él sufriera, no el dolor rápido de una bala, sino la agonía lenta de un rey que pierde su trono, su corona y finalmente su propia identidad. Quería que la leyenda de la bestia se transformara en una broma, un cuento con moraleja sobre la arrogancia y la caída. La muerte sería una misericordia que él no merecía. Con este nuevo propósito, sus ataques se volvieron aún más refinados. Ella y Mateo comenzaron a filtrar información a las autoridades corruptas de una ciudad vecina, creando disputas territoriales que forzaron a Montoya a gastar recursos y hombres. Usó el dinero que desvió de sus negocios para armar a pequeños agricultores que él había oprimido, incitando una rebelión silenciosa. Ya no era solo un fantasma, era una generala invisible liderando un ejército de descontentos, usando la propia opresión de Montoya como el arma más poderosa en su contra. Mientras tanto, Ricardo Montoya se estaba ahogando en paranoia. Vivía encerrado en su hacienda, confiando en cada vez menos personas. Veía traición en cada mirada, oía conspiraciones en cada susurro. El nombre Pesadilla dejó de ser una leyenda y se convirtió en una obsesión. Enviaba a sus hombres a cacerías inútiles, persiguiendo sombras, mientras su organización se deshacía por dentro. El poderoso La Bestia estaba siendo domado no por una fuerza superior, sino por su propia mente, envenenada por el miedo y la incertidumbre. Él, que controlaba todo, ahora no podía controlar ni sus propios pensamientos. La belleza austera del paisaje desértico, que antes era el escenario de su infancia feliz, ahora servía como un constante recordatorio de su oscuro viaje. Las mismas montañas que exploraba con su padre ahora eran sus escondites. Los mismos arroyos donde jugaba ahora eran utilizados para emboscadas. La tierra que él había robado ahora estaba luchando a su lado. Había una justicia poética en ello, una sensación de que la propia naturaleza se estaba alineando con su causa, buscando restaurar un equilibrio que había sido violentamente roto por la codicia de un hombre. Mateo observaba la transformación de Sofía con una mezcla de admiración y preocupación. La veía volverse más fría, más calculadora, y temía que la mujer que estaba ayudando a crear fuera tan implacable como el hombre que querían destruir. En sus momentos más tranquilos, intentaba hablar con ella sobre el futuro, sobre lo que vendría después de la venganza. «¿Y cuando todo termine, Sofía? ¿Qué quedará?», le preguntaba. La respuesta de ella era siempre la misma, un silencio que decía más que cualquier palabra. El futuro era un lujo que había enterrado junto con su familia. Los personajes secundarios en la vida de Sofía, como Mateo y el padre Francisco, no eran solo aliados u obstáculos, representaban los dos caminos que se extendían ante ella. Mateo representaba el camino de la inteligencia y la retribución, la idea de que la justicia debe ser conquistada, sin importar el costo. El padre, por otro lado, representaba el camino de la gracia y la redención, la creencia de que la verdadera fuerza reside en el perdón y la preservación de la propia alma. Sofía caminaba en el medio, una figura solitaria en una encrucijada moral, siendo arrastrada en ambas direcciones. Los negocios de Montoya comenzaron a colapsar. Socios comerciales, asustados por la inestabilidad y las pérdidas constantes, rompieron lazos. El flujo de dinero que sostenía a su ejército de secuaces disminuyó, y la lealtad comprada con oro comenzó a vacilar. Hombres desertaron, llevándose consigo secretos y armas. La fortaleza de la bestia se estaba convirtiendo en una prisión.
Sus paredes de lujo no lo protegían del miedo que se infiltraba como el polvo del desierto. Estaba aislado, un rey en un reino de cenizas, atormentado por un enemigo que no podía ver, pero que sentía en todas partes. En un acto de desesperación, Montoya convocó a sus hombres restantes. Ofreció una recompensa exorbitante por la cabeza de Pesadilla, describiéndola como un demonio, un espíritu vengativo. La convirtió en un mito sin darse cuenta de que al hacerlo solo estaba aumentando su poder. Para el pueblo oprimido, Pesadilla no era un demonio, sino un ángel de la guarda, una fuerza de la naturaleza que finalmente estaba castigando al hombre que les había quitado tanto. El intento de Montoya de pintarla como un monstruo fracasó. Solo consiguió destacar su propia impotencia. Sofía, ahora, controlaba la narrativa. Ya no necesitaba esconderse completamente en las sombras. Su reputación la precedía y la usaba como un escudo y un arma. Se convirtió en un símbolo de esperanza para los oprimidos, la prueba de que incluso el tirano más poderoso podía sangrar. Comenzó a moverse con más audacia, sabiendo que el miedo que había infundido en sus enemigos era su mayor aliado. El juego estaba cambiando. La presa, que había sido cazada y dejada por muerta, ahora acorralaba al cazador. El desarrollo de la historia muestra el ascenso de Sofía de una superviviente a una estratega implacable. Aprendió a canalizar su dolor no en furia ciega, sino en un arma precisa y letal. Su viaje es una exploración profunda del costo de la venganza, mostrando cómo la búsqueda de justicia puede forzar a alguien a sacrificar partes de su propia humanidad. Está ganando la guerra contra Montoya, pero la batalla por su propia alma está lejos de terminar, haciendo de cada victoria externa un desafío para su paz interna. El escenario está ahora preparado para el clímax. Montoya está debilitado, paranoico y acorralado. Sofía, por otro lado, está en la cima de su poder táctico, con un plan final y audaz tomando forma en su mente. Ya no atacará los bordes de su imperio, marchará directamente hacia el corazón de Mindosentese. El enfrentamiento final ya no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Y Sofía elegirá el momento con el mismo cuidado y precisión con que ejecutó cada paso de su venganza hasta ahora. La pesadilla está a punto de encontrarse con su creador. La fiesta de San Ricardo era la cima de la arrogancia de Montoya. Una vez al año abría las puertas de su hacienda no por generosidad, sino para exhibir su poder. El aire estaba impregnado con el olor de carne asada y tequila, y la música de una banda de mariachis intentaba, sin éxito, ahogar la tensión que flotaba en el patio. Políticos, hacendados ricos y sus propios secuaces se mezclaban, todos rindiendo homenaje al hombre que los controlaba. Montoya, vestido con un traje de charro impecable, se movía entre ellos con una sonrisa forzada, tratando de proyectar una imagen de control absoluto mientras sus ojos delataban la paranoia de un rey en un castillo asediado. No sabía que la enemiga que lo atormentaba ya estaba dentro de sus muros. Sofía se movía entre la multitud como un espectro, su rostro parcialmente oculto por un rebozo, su identidad disuelta entre los sirvientes contratados para el evento. Cada detalle de su plan final, meticulosamente elaborado con Mateo, estaba grabado en su mente. No sentía miedo, solo una calma helada, la tranquilidad que precede a la tormenta perfecta. Su mirada barría la escena, notando las salidas, la ubicación de los guardias de Montoya y, lo más importante, los rostros de sus aliados. Hombres cuya lealtad era tan superficial como el barniz de civilidad de esa fiesta. Ellos eran la audiencia para la cual se realizaría el espectáculo de esa noche. Estaba allí no para matar a un hombre, sino para asesinar una leyenda. La señal fue el tañido de la campana de la iglesia a medianoche, un sonido que resonó por el valle.
En ese instante, Mateo y un pequeño grupo de campesinos leales que habían sido convencidos de luchar por su propia libertad, entraron en acción. Desde tejados cercanos comenzaron a lanzar cientos de panfletos sobre la fiesta. Los papeles, impresos en la vieja imprenta de Mateo, caían sobre los invitados como una nieve sucia. No contenían meros rumores, sino hechos, copias de escrituras de tierras robadas, testimonios firmados de ex secuaces de Montoya que Sofía había persuadido, y una lista detallada de los asesinatos que había ordenado, comenzando con el de su familia. El caos comenzó como un susurro. Un invitado leía un panfleto, su rostro palideciendo. Se lo mostraba a otro, y la verdad se extendía más rápido que el fuego en pasto seco. La música de los mariachis vaciló y se detuvo. El bullicio de la fiesta fue reemplazado por un murmullo conmocionado y furioso. Montoya, desde el escenario montado en el centro del patio, observaba la escena, su confusión transformándose en furia. Gritó a sus hombres que confiscaran los papeles mentirosos, pero era demasiado tarde. La verdad, una vez liberada, no podía ser recapturada. Las semillas de la duda que Sofía había plantado durante meses estaban ahora floreciendo en una rebelión abierta. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Sofía hizo su jugada. Caminó lentamente hacia el escenario, el rebozo cayendo de sus hombros. Un silencio mortal cayó sobre la multitud cuando la gente la reconoció. La chica del agave, la hija del hombre que desafió a Montoya, la joven que todos creían haber muerto en el incendio. Era un fantasma que había vuelto para atormentar el banquete de su asesino. Se detuvo frente al escenario, sus ojos fijos en los de Montoya. Él la miró, su rostro una máscara de incredulidad y horror. La pesadilla que lo atormentaba en sus noches solitarias ahora tenía un rostro. Ricardo Montoya. La voz de Sofía sonó, clara y firme, cargada con el peso de su dolor y determinación. Organizas una fiesta para celebrar tu poder, un poder construido sobre las tumbas de gente inocente. No gritó. Cada palabra fue dicha con una precisión cortante que hería más que cualquier insulto. Robaste mi tierra, asesinaste a mi familia y me enterraste creyendo que los muertos no cuentan historias. Pero te equivocaste. La tierra recuerda, Ricardo, y yo soy su memoria. El enfrentamiento final ya no era una guerra en las sombras. Estaba allí, bajo las luces de la fiesta, para que todos lo vieran. Montoya, acorralado, hizo lo que todos los tiranos hacen cuando su máscara de benevolencia es arrancada. Recurrió a la furia. ¡Mentiras! Esta mujer es una bruja, una loca, gritó a la multitud. Su voz chillona por la ira y el pánico. ¡Hombres míos, atrápenla! Pero sus hombres dudaron, mirando a la multitud hostil y los panfletos en sus propias manos. La lealtad comprada por el miedo se deshizo bajo el peso de la verdad expuesta. Sus aliados políticos, viendo su nombre asociado a los crímenes listados, comenzaron a alejarse discretamente, abandonando el barco que se hundía. La exposición pública fue el arma más devastadora. Sofía no necesitó probar cada acusación. La propia reacción de Montoya lo condenó. La imagen del líder carismático se desmoronó, revelando a la bestia brutal que siempre existió debajo. Ya no era un cacique poderoso, sino un asesino desenmascarado, un toro enfurecido en una arena que él mismo construyó. Estaba solo en el escenario, abandonado por sus aliados, juzgado por la misma comunidad que había oprimido durante tanto tiempo. La venganza de Sofía se estaba concretando no con una bala, sino con la desintegración total del mundo de su enemigo. La tensión está en su punto más alto, el enfrentamiento es inevitable y la noche aún no ha terminado. Cada segundo es crucial y el destino de todos está en juego.
No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete a nuestro canal para ver cómo se resuelve esta historia de venganza y justicia y para asegurarte de no perderte ninguna de nuestras futuras narrativas. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo historias poderosas como la de Sofía. Sigue viendo para presenciar el clímax de esta batalla épica entre el fantasma y la bestia. Ciego por la ira, Montoya saltó del escenario sacando una pistola de su cinturón. No apuntó a Sofía, sino a uno de los campesinos en la multitud, intentando reafirmar su poder a través del terror. Pero Sofía fue más rápida, lo interceptó y el enfrentamiento se volvió físico. No fue un duelo de honor, sino una pelea desesperada y sucia. Años de trabajo en la tierra le habían dado una fuerza resiliente, y los meses en la ciudad fronteriza le enseñaron a luchar con una eficiencia letal. Cada movimiento suyo era preciso, cada golpe era alimentado por años de dolor reprimido. La lucha fue brutal y catártica. Rodaron por el polvo del patio, en medio de las mesas volcadas, y los invitados aterrorizados. Montoya luchaba con la fuerza de la desesperación, pero Sofía luchaba con la claridad de propósito. No era movida por el odio ciego, sino por una justicia fría y enfocada. Usó la propia fuerza de él en su contra, desviando sus ataques y usando el entorno a su favor. Le rompió el brazo que sostenía la pistola y con un movimiento rápido lo desarmó. La lucha terminó con él en el suelo, jadeante y ensangrentado, y ella, de pie sobre él, sosteniendo el propio cuchillo de él contra su garganta. El silencio volvió a reinar en el patio. Todos los ojos estaban en Sofía y en el hombre derrotado a sus pies. Este era el momento, la culminación de su viaje, la oportunidad de terminar con todo, de cerrar el círculo de dolor con la sangre de su enemigo. Montoya la miró, y por primera vez ella vio en sus ojos no arrogancia ni crueldad, sino puro y abyecto miedo. Era patético, un hombre roto, despojado de todo lo que le daba poder. En ese instante, las palabras del padre Francisco resonaron en su mente. No pierdas tu alma en esta guerra. Miró el rostro aterrorizado de Montoya y luego los rostros de la multitud. Vio el odio en sus ojos, el mismo odio que la consumió durante tanto tiempo. Si lo mataba, les daría un mártir o un monstruo en el que convertirse. Les daría un final rápido, pero la verdadera justicia, se dio cuenta, no era darle la muerte que él le dio a su familia, era darle vida, una vida de vergüenza, una vida como un hombre sin poder, sin nombre y sin honor, forzado a vivir todos los días con el recuerdo de su caída. La decisión final resonó profundamente dentro de ella. Matarlo sería un acto de venganza, perdonarle la vida sería un acto de justicia. Lo estaría sentenciando a una prisión mucho peor que cualquier celda, la prisión de su propia insignificancia. Sería atormentado no por su fantasma, sino por su propia memoria, por lo que fue y en lo que se había convertido. La muerte sería un escape, la vida sería su castigo. Ella, que había renacido de una tumba, ahora le concedía el don profano de la vida, una existencia que sería su infierno particular. Presionó el cuchillo un poco más, lo suficiente para sacar una gota de sangre, un sello simbólico para su victoria. «Tu vida no me pertenece», dijo, su voz baja para que solo él la oyera. «Le pertenece a tu vergüenza. Vive con ella». Lentamente retiró la hoja. El gesto fue más poderoso que cualquier ejecución. Fue un acto de dominio absoluto, la negación final del poder que él alguna vez tuvo sobre ella. Ya no era su víctima, ya no era un instrumento de venganza. Era Sofía de nuevo, pero una Sofía forjada en el fuego, que eligió la justicia en lugar de la sangre. Se alejó de su cuerpo tembloroso en el suelo, sin mirar atrás. La multitud, que esperaba un clímax sangriento, se quedó en silencio, procesando lo que acababa de presenciar. No vieron a una asesina, sino a una jueza.
El poder de Montoya no fue destruido por una bala, sino por la verdad y por un acto de misericordia calculada que era, en su esencia, la forma más cruel de castigo. El imperio de la bestia no terminó con un estruendo, sino con el silencio ensordecedor de su humillación total y absoluta. El clímax de la historia no es la muerte del antagonista, sino la aniquilación de su legado. Sofía consigue su venganza, no al convertirse en un monstruo como él, sino al elevarse por encima de él. Lo derrota no solo físicamente, sino moralmente, reafirmando su propia humanidad en el proceso. Lo deja vivir, pero se asegura de que su vida sea un castigo peor que la muerte. El enfrentamiento final es personal, brutal y finalmente catártico. No a través de la violencia final, sino a través de la elección que define el verdadero significado de la justicia para ella. Cuando el polvo se asentó en el patio de la hacienda, Ricardo Montoya se quedó solo. Sus invitados habían desaparecido como humo, sus hombres lo habían abandonado, y su nombre, antes susurrado con miedo, ahora se pronunciaba con desprecio. No fue arrestado, no fue exiliado. La comunidad, en un acto de justicia poética, lo sentenció a algo peor, la irrelevancia. Fue dejado para vivir en su fortaleza vacía, un rey fantasma en un reino de memorias, atormentado, no por espíritus, sino por el eco de su propia caída. La tierra que robó fue gradualmente devuelta a sus legítimos dueños, y su imperio, construido sobre la sangre, se desmoronó en polvo, exactamente como Sofía había planeado. La bestia había sido enjaulada en la prisión de su propia insignificancia. Sofía, sin embargo, no encontró la paz que esperaba en la victoria. Al alejarse de la hacienda, no sintió la euforia del triunfo, sino un vacío abrumador. El fuego de la venganza, que había sido su combustible, su única razón de ser durante tanto tiempo, se había apagado, y en su lugar solo quedó el frío y la oscuridad. El propósito que la había definido, que la había impulsado a salir de su propia tumba, se había cumplido. Era finalmente libre, pero la libertad se sentía extrañamente como el abandono. Sin el peso de su misión, se sentía a la deriva en un mar de silencio, una guerrera cuya guerra había terminado, dejándola con cicatrices y un futuro incierto. Se encontró con Mateo una última vez. Él estaba en su cabaña, pero el aire ya no era de amargura, sino de propósito renovado. Escribía febrilmente, no panfletos de propaganda, sino la verdadera historia de la región, documentando la tiranía de Montoya y la resiliencia de la gente. Encontró su propia redención no en la caída de su enemigo, sino en la restauración de la verdad. Le agradeció a Sofía, diciendo que ella le recordó que una sola voz, por más silenciada que esté, puede iniciar una avalancha. Sus caminos se separarían allí. Él tenía sus historias que contar y ella una nueva historia que encontrar. Su despedida del padre Francisco fue silenciosa. Se sentaron juntos en el banco de la vieja iglesia, el mismo lugar donde él le había advertido sobre el peligro de perder su alma. No ofreció palabras de absolución, pues sabía que el perdón que ella necesitaba no era el de él. En cambio, le ofreció un simple momento de paz, un reconocimiento de su doloroso viaje. «Se ha hecho justicia, hija mía», dijo suavemente. «Ahora comienza la parte más difícil, aprender a vivir con la paz que has conquistado». Sus palabras eran un recordatorio de que el fin de la venganza era solo el comienzo de un viaje mucho más largo y complejo de sanación. Con el tiempo, la vida en el pueblo comenzó a florecer de nuevo. Sin la sombra opresiva de Montoya, la gente redescubrió su comunidad. Pequeños negocios reabrieron, las cosechas volvieron a celebrarse con alegría genuina, y el sonido de las risas resonó una vez más en la plaza. Durante la celebración del Día de los Muertos, se erigió un altar en honor a las víctimas de la bestia,
y el nombre de la familia de Sofía fue honrado con flores de cempasúchil y velas. Ella observó la ceremonia desde lejos, una figura anónima en la multitud, sintiéndose como una espectadora de un mundo al que ya no estaba segura de pertenecer. Hizo una última peregrinación a las ruinas de su casa. La naturaleza ya comenzaba a reclamar lo que era suyo, con enredaderas trepando por las paredes carbonizadas y flores silvestres brotando entre las cenizas. Caminó por el campo de agave, donde nuevos brotes surgían tercamente de la tierra. Esta vez no había ira, solo una tristeza profunda y purificadora. Lloró por primera vez desde aquella noche terrible. Lloró por su padre, por su madre, por la niña inocente que un día soñó allí, y por la mujer en la que tuvo que convertirse para sobrevivir. Eran lágrimas no de debilidad, sino de despedida. Encontró el lugar exacto bajo el árbol más antiguo de la propiedad y cavó un pequeño agujero con sus propias manos. Allí enterró el pequeño amuleto de su madre, el último vínculo físico con su pasado. No fue un acto de olvido, sino de liberación. Estaba enterrando el dolor, la venganza y el fantasma de Pesadilla. Al cubrir el amuleto con tierra, sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Ya no estaba encadenada a su pasado. Era finalmente libre para caminar hacia un futuro que ella misma elegiría, en una tierra que ahora estaba en paz. El desenlace de su historia no fue una celebración ruidosa, sino un amanecer silencioso, con el primer rayo de sol pintando el cielo del desierto con tonos de naranja y púrpura. Sofía montó su caballo. No tenía un destino definido, ni un plan. Por primera vez en mucho tiempo, el camino por delante era una página en blanco. Ya no era la joven soñadora de los campos de agave, ni la implacable justiciera conocida como Pesadilla. Era algo nuevo, una fusión de las dos, una superviviente forjada en las profundidades del dolor, pero que eligió la vida en lugar de la muerte. Miró una última vez hacia el valle que dejaba atrás, una tierra que ahora podía sanar sus heridas. Su venganza estaba completa, no solo en la ruina de su enemigo, sino en la resurrección de su comunidad. El mensaje subyacente de su viaje era claro: el dolor puede corromper o fortalecer, y la verdadera victoria no está en destruir a quien nos hirió, sino en sobrevivir y encontrar la fuerza para seguir adelante, aunque las cicatrices permanezcan para siempre como un recordatorio del costo. Con su propósito cumplido, se sintió vacía, pero era un vacío lleno de posibilidades. El viaje la transformó en una figura solitaria, una mujer que necesitaba encontrar un nuevo motivo para vivir, lejos de las sombras de su pasado. Giró el caballo hacia el sol naciente y cabalgó hacia el horizonte desconocido, una silueta solitaria contra la inmensidad del desierto mexicano, dejando atrás la leyenda de Pesadilla, para convertirse simplemente en Sofía otra vez. La historia de ella sirve como una reflexión sobre la naturaleza de la justicia y el precio de la venganza. ¿Crees que la verdadera fuerza está en destruir a nuestros demonios o en aprender a vivir con ellos, encontrando un nuevo camino? El viaje de Sofía muestra que, a veces, el acto más valiente no es luchar, sino elegir la paz después de la guerra. Deja tu reflexión en los comentarios. Y si las historias que nos hacen pensar sobre la complejidad del alma humana te emocionan, suscríbete para más contenido como este. El final agridulce de su saga es un testamento a la resiliencia del espíritu humano. Consiguió lo que quería, pero se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era algo que la venganza no podía darle: un nuevo comienzo. No encontró la felicidad, pero encontró la posibilidad de ella, lo que para alguien que regresó de la muerte era más que suficiente. Su historia se convertiría en un corrido, una balada folclórica cantada en voz baja,
Un cuento sobre una mujer que enfrentó a una bestia y vivió para encontrar su propio amanecer. La pregunta final que flota en el aire no es si ganó, sino qué hará con la libertad que conquistó a un precio tan alto. El desierto frente a ella es vasto y lleno de incertidumbres, pero también de promesas. Lleva las cicatrices de su batalla, pero ya no la definen. Son un mapa de dónde ha estado, no una sentencia de hacia dónde debe ir. Es una semilla que fue plantada en suelo amargo y ahora, finalmente, puede elegir en qué tipo de flor brotará, lejos de la sombra de la pesadilla. La historia se cierra con esta imagen poderosa y la reflexión final que la define. Es un recordatorio sombrío y poético de la dualidad de la naturaleza humana y del ciclo de violencia y renacimiento. Él la enterró, sin saber que ella era una semilla. Pero en una tierra regada con sangre, lo que florece no son flores, son pesadillas. Y a veces, incluso las pesadillas pueden, eventualmente, aprender a soñar de nuevo con la luz del sol.